tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Un día más es de domingo hermoso, un domingo más del Día del Señor y un día más de darle gracias a Dios. ¿No cree? Yo creo que es día de darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno y nos permite estar aquí reunidos, pues para compartir su palabra, pero sobre todo para que nosotros mismos nos demos cuenta cuánto nos ama Dios. Yo creo que la única manera de nosotros no estar agradecidos es realmente no conociendo a Dios. Mas sin embargo, porque nosotros ya hemos sido conocidos por Él, dice la palabra, que no es que cada uno de nosotros le amamos a Dios porque Él, porque nosotros hayamos sido mejores que otros que no lo conocen. De hecho, ni siquiera nosotros mismos queríamos saber de Dios. Pero más sin embargo, en su gracia infinita, Él nos dio la oportunidad de que lo conociéramos, de que su Espíritu Santo more en nosotros, de que sea Él mismo a través de la tercera persona de la Trinidad la que nos guíe, que nos conforta, que nos alienta a seguir adelante, que nos deja saber cuánto nosotros necesitamos cada día de alguien que nos aliente. Pero a nosotros se nos fue dado esa tercera persona, el Dios mismo, el Espíritu Santo de consolación. Entonces aquí estamos de nuevo hoy para darle gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo que haya acontecido, ya sea no bueno para nosotros, pero sabemos que para Dios pues todas las cosas son buenas, sí, todas las cosas son buenas y sabemos que pues Él hace todas las cosas perfectas. En su amor y misericordia nos damos cuenta de que pues terminamos la semana, o más bien dicho, hoy es el primer día de la semana, lo iniciamos y pues ya es el tiempo en el cual nosotros deberíamos estar preocupados por otras cosas. Cada día nosotros nos damos cuenta cómo es el afán desmedido, aún mirando las circunstancias de lo que está sucediendo en el mundo. Mas sin embargo nos damos cuenta de que la gente es como esa ola que se viene, y no sé si le ha pasado cuando vienen olas gigantes y hay gente en el agua, en la orilla de la playa, pero cuando viene una ola grande viene la advertencia y toda la gente corre a protegerse mientras pasa la ola, y ya después de que pasa la ola vuelven otra vez a meterse. O yo no sé si ha visto los pajaritos que están en la orilla de la playa, unos que corren bien rapidito y viene la ola y salen corriendo y se vuelven a meter corriendo y salen corriendo y se vuelven. Y sabe, curiosamente nosotros somos el reflejo de esas pequeñas aves que están en el agua, ahí en la orilla de la playa, buscando pequeños basuritas que el mar saca. Y nosotros somos de esas, así como esas pequeñas aves, que cuando viene la ola, huimos a la presencia de Dios, corremos a Dios, implorando protección, implorando guianza, aliento, pidiéndole de todo. Si estamos en situación difícil, estamos ahí, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza. Pero nos damos cuenta de que realmente Dios es bueno y nos deja a nosotros mismos mirar cuán fácil somos de movernos en nuestra fe. Y digo porque a veces nosotros mismos nos damos cuenta de que a veces nuestro ánimo falta, nuestra fe reduce, la fe reduce nuestro ánimo de buscar de Dios. Entonces nos damos cuenta de que realmente nosotros mismos
en situaciones en las cuales pareciera que no hay fe en nosotros. Pareciera de que la fe que empezó en nosotros al inicio conociendo a Dios ya no está ahí, porque mirando las circunstancias nosotros mismos nos miramos y vemos cómo esas circunstancias cuando se vienen como que nuestra fe crece, pero cuando pasa vuelve otra vez a como era antes, una fe ambigua, una fe fría, una fe que pareciera que no somos hijos del Dios vivo. Entonces es triste mirar todas estas cosas y de ver cómo la gente no se percata incluso de su misma condición, cómo está su fe. Más bien se justifican en ciertas cosas y ellos intercambian su tiempo que debe corresponder a Dios con sus cosas personales a la excusa de la situación que está pasando hoy. Es triste mirar cómo la iglesia, cuando debería de estar más unida, cuando la iglesia debería de estar más entregada al servicio de Dios, cuando la iglesia debería de estar más a la presencia de Dios, pareciera que la iglesia no conoce a Dios. Y estamos hablando de la iglesia que un día inició su fe, su caminar. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Dice que el único que puede dar el redargüimiento, el único que puede redarguir es el Espíritu Santo. El único que puede hacer que nosotros sintamos esa hambre y sed de justicia es el Espíritu Santo, es Dios. No hay nada que nos pueda a nosotros hacer sentir la necesidad de Dios. Solamente el Espíritu Santo y Dios mismo nos puede hacer sentir esa hambre y esa sed de justicia de parte de Dios. Entonces, hoy yo quiero compartir algo con ustedes y sobre todo porque es un tiempo en el cual, hermanos, nosotros tenemos que pararnos como soldados del ejército del Dios Todopoderoso. Es algo que quiero compartir con ustedes, pero para que nosotros nos despertemos, para que nosotros mismos nos animemos, nos veamos luchando, como decía Pablo en el libro de los Colosenses, es pelear la buena batalla, caminar, correr la carrera de la fe como es de un verdadero hijo de Dios, no conformándonos a este mundo, sino más bien dejando todo y nosotros extendiendo nuestras manos al Creador. Nosotros mismos nos vamos a... Hola, mija, Dios te bendiga. Nosotros mismos nos vamos a entregar a Dios de una manera, hermanos, que realmente queremos y anhelamos estar en su presencia. Desafortunadamente, el pueblo de Dios pareciera que está como el tiempo de Israel. El pueblo de Israel hoy en día mira tantos milagros y prodigios alrededor del mundo por todo lo que está pasando. Pero el pueblo de Dios pareciera como que no está en lo que debería de estar, en ese anhelo de buscar la presencia de Dios. Es triste porque, hermanos, Dios está trabajando en muchos corazones, pero yo le voy a decir algo: muchos corazones no están en la posición de Dios. Es difícil y es increíble, pero es la verdad. Hay muchos corazones que se dicen pueblo de Dios, pero en realidad no están en ese sentir, en las cosas de Dios. Y por eso vamos a empezar esto hablando de la palabra del Señor, porque esto fue solamente una pequeña introducción en lo que algunos se conectaban, porque es necesario y ahora sí que es algo que debe de a nosotros motivarnos a seguir adelante, hermanos. Yo les voy a decir algo y se los voy a exhortar. Tenemos que volver a los viejos rudimentos de la fe y mirar dónde nuestra fe ha empezado a mermar. ¿Por qué nosotros ya no somos tan avivados como éramos antes?
¿Por qué nosotros hoy en día ya no somos tan a querer hacer las cosas para Dios con ese afán y ese amor? ¿Por qué ahora nosotros mismos nos sentimos como que ya no es igual? Y no es igual. Es más, no va a ser igual de que vamos a estar reuniéndonos en la iglesia como antes. Pero una cosa sí es cierto, nuestro amor por Cristo debe ser el mismo. Ese no debe de menguar. Entonces, ¿cuál es el punto que necesitamos nosotros mismos empezar a ver en nuestra vida? Yo no sé, pero yo sí sé lo que yo tengo que empezar a buscar en mi vida. Lo que yo tengo que empezar a buscar en mi vida es el primer amor. Aquel amor que me hizo enamorarme de Dios, lo que yo hablaba hace unas semanas. Y hoy quiero compartir algo porque la semana pasada estábamos estudiando, hablando algo en relación a lo que nosotros estábamos mirando, ¿verdad? Que era solamente que decía Pablo, le preguntó Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro afirmativamente contestó que claro, Señor, tú sabes que te amo. El Señor Jesús le preguntó 3 veces. Entonces, necesitamos nosotros empezar a escarbarnos en nuestro corazón y ver si el amor por Cristo está todavía ahí. Y ver si realmente está la semilla que fue sembrada al principio, o no vaya a ser que alguna ave del cielo haya venido a comérsela. Dios me la bendiga, hermana Verónica, hermana Miriam, también Dios me la bendiga, hermana Sirenia. Entonces vamos a empezar por el principio. Y la pregunta retórica o la pregunta que nos vino a reto es, Pedro, ¿me amas? Y yo dije, póngale su nombre. Yo lo puse el mío. Sabas, me pregunta el Señor Jesús, ¿me amas? No, pues yo mirando la televisión con el control remoto, así, mire, así. Y el Señor, tú sabes que te amo, pero estoy así, mire, con el remote control. Y Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor me dijo, apacienta mis ovejas. Entonces ahora yo tengo que ver dónde está mi primer amor. Y tengo que ver si todavía está ahí. Y eso es lo mismo que le va a decir a usted. Pero ahora viene otra pregunta. Y hoy se la voy a poner más fácil. Esta semana va a estar más fácil para todos. Esta semana va a estar para que cada uno de nosotros nos preguntemos esto que vamos a estudiar esta semana. Y quiero que cada uno de ustedes, hermanos, se autoanalice a la luz de las Escrituras. Porque dice la palabra de Dios que no vaya siendo que nosotros, siendo heraldos para otras personas, nosotros mismos nos vamos a descalificar delante de Dios. Vamos a salir descalificados. Porque, hermanos, es triste ver la situación de la iglesia. Yo cuando estaba preparando este sermón, se rompió mi corazón. Porque me vino a la memoria el sufrimiento de Cristo. Me vino a la memoria cuánto sufrió Jesús en la cruz para podernos llamar a nosotros hijos de Dios. ¿Cómo fue que nosotros empezamos a olvidar el verdadero sacrificio de Dios? Que no solamente fue crucificado, sino que Él, antes de ser crucificado, Él fue maltratado. Y cuando yo preparaba el sermón, hermanos, yo me ponía a pensar, ¿qué sucede con el pueblo de Dios? ¿No será que estamos cruzando el desierto, hermanos? Y entonces muchos de nosotros estaremos negando al Señor como el pueblo de Israel en el desierto. ¿No será que esta pandemia es una entrada al desierto en el cual Dios nos está probando la fe? Pero todavía no empiezo a predicar, es que ese es el detalle. Entonces ahora mismo vamos a empezar. Y yo quiero que ustedes se autoanalicen. Y quiero que cada uno de nosotros verdaderamente tomemos el nombre que nos corresponde como hijos de Dios. Y que nosotros mismos nos demos cuenta si realmente estamos firmes en la fe. ¿Qué les parece? Vamos a empezar. Quiero que vayamos a las Escrituras, al libro de Josué. Y vamos a empezar por el Antiguo Testamento.
Quiero que vaya al libro de Josué y vamos al capítulo número 1 y mire lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1 y versículo 7 al versículo 8. Esto es lo que le dijo Dios a Josué. Dice esto, fíjese. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, o a derecha o izquierda. Te mando que no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos dé la guianza en esta tarde. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Padre, porque tú nos has llamado, Señor, para que tengamos una relación contigo, Padre. Para que tú, Señor, guíes nuestros pasos en estos tiempos tan difíciles, Dios. La tormenta está arreciando, Padre, pero los refugios, Padre, están cerrándose, pero el refugio más grande eres tú, Dios Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta tarde te reveles a nuestras vidas, Dios, que nos hables, que nos permitas, Señor, sentir tu presencia en nuestras vidas, que podamos, Dios bendito, poder disfrutar la vida en victoria a través de tu palabra y de todo lo que nos has escrito, Señor. Porque tú siempre te has preocupado por tu pueblo, Dios. Nunca nos has dejado solos. De hecho, Jesús, tú nos dijiste que nos dejarías al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad, que nos exhortaría, que nos hablaría para darnos guianza en esta vida. No estamos solos, Dios, porque tú estás con nosotros. Porque aún a los lugares donde nadie va, tú vas. Te ponemos nuestras vidas en esta tarde. Háblanos, Dios, instrúyenos, abre el corazón de cada uno de mis hermanos y que seas tú hablando a sus vidas. Señor, dice que muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Muéstranos, Dios, la luz para seguirte y ser de esos pocos escogidos. Bendito seas por siempre, Padre. Te alabamos y te glorificamos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener hoy una pequeña reflexión. Espero que sea una pequeña reflexión, porque es que a veces cuando uno que dice que yo hoy no me tardo, como las señoras cuando se peinan, yo creo que lo primero que piensa la señora cuando se va a empezar a peinar es decir, ahora bajo en un minuto. Mi esposa a mí me dice, bajo en un minuto. Yo ya sé que es una hora cuando se va a arreglar. Y yo a veces le digo, pero ¿para qué te arreglas si tú estás bonita sin pintura y sin nada? Pero ella, pues, yo sé cómo son de vanidosas las mujeres. Entonces, hoy en este día yo quiero compartir una palabra. Esta palabra yo la he titulado Un reino de valientes. Un reino de valientes. Y sabe, y me vino a la mente un comentario que me hicieron a mí. Cuando yo estaba en la escuela nos contaron una anécdota, era una historia. Era una historia de cuando estábamos en la escuela, el maestro nos contó una historia hablando del pequeño príncipe valiente. No sé si se acuerdan de esa historia, los que, bueno, fuimos a la escuela primaria y en el segundo o tercer grado contaban esta historia, la del príncipe valiente. Pero a él se le ocurrió contar otra historia. Y él contó la historia de un rey que andaba buscando a un príncipe para su hija, que quería casarla. Pero la cualidad para este príncipe que fuera el futuro rey de ese reino es que tenía que ser un príncipe valiente. A él no le importaba si ese príncipe no era rico, no le importaba que fuera
una persona muy atractiva, no le importaba que fuera una persona de muchas cualidades, dotado intelectualmente. Él quería que el requisito principal era que fuera valiente. Entonces dice la historia, ¿verdad? Cuenta la historia de que estando el rey llamando, la única regla que ponía el rey para que su hija ellos poder medir la valentía de este varón, era de que tenía que brincar a una alberca, cruzar la alberca, y era todo. Y decían todos, es sencillo. Bueno, es que dentro de la piscina había cocodrilos. Adentro de la piscina había cocodrilos. Entonces, pues llegaron gente apuntándose porque era hermosa la princesa y valía la pena. El reino era un reino grande, valía la pena. Entonces dice que el príncipe, los príncipes empezaron a desfilar y se tiraban unos no salían porque se los comían los cocodrilos. Entonces otros se tiraban, pero se salían inmediatamente cuando empezaban a ver los cocodrilos subir a la superficie del agua. Y así sucesivamente. En uno de esos nunca falta un curioso, ¿verdad? Entonces dice que un curioso venía abriéndose paso para ver qué estaba pasando, porque hasta despistado estaba, no sabía ni lo que pasaba. Pero él llegó y se metió entre la gente, y entonces en lo que iba la gente, él se iba metiendo. En una de esas alguien le molestó y lo aventaron a la a la alberca con cocodrilos. Y no sabía. Cuando empezó a nadar para querer salir al otro lado, empezó a ver los cocodrilos que venían detrás de él y empezó a nadar rápidamente por la alberca para salir hasta el otro lado. Salió hasta el otro lado donde estaba el rey con la princesa y todo el mundo, bravo, 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 todo el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Él, pues le digo que estaba despistado, no sabía ni qué estaba haciendo. Cuando sale allá al otro lado, ya uno le explica qué pasó. Entonces él sabía que estaba el corazón que se le salía así, estaba así, estaba asustadísimo. Pero entonces en eso le pregunta el rey, solamente dijo, quiero que me digas una palabra, que eres un hombre, primero te quiero felicitar, eres un hombre muy valiente. Yo no pensé que hubiera habido una persona que primeramente cruzara toda la alberca y segundo lugar llena de cocodrilos. Yo solamente te quiero preguntar, ¿qué te impulsó a ser tan valiente? Le dijo, yo no soy valiente, dijo, y entonces, dijo, yo nomás quiero saber una cosa, dijo, pregunta, yo con tu deseo te lo voy a conceder, le dijo el rey, yo solamente quiero saber quién fue el que me aventó a la alberca. No era que era valiente, el hombre lo aventaron, él quería saber quién lo había aventado a la alberca. ¿Sabe? Nosotros, la palabra de Dios nos enseña de que Dios ha venido a traer el reino de los cielos a esta tierra. Y Él tuvo que venir a poner el reino de los cielos a esta tierra para que moren puros herederos dignos del reino de los cielos. Que sean herederos dignos de poder ser llamados hijos de Dios. Pero Dios no estaba buscando a cualquiera. Dios, aunque llamó a muchos, como en todos los lugares, cuando se da una feria para trabajo, es para solicitar a gente que quiera trabajar en ciertas cosas, pero el asunto está en que de todas las personas que vienen a aplicar por ese trabajo, van a tener que seleccionar. Dice la palabra de Dios que Dios vino a establecer su reino a la tierra para que los que quisieran ser miembros de este reino, Él los iba a llamar. La palabra de Dios no nos enseña que la gente lo busca, porque lo podemos ver en Romanos capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Y dice la palabra de Dios que en realidad no hay ninguno bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay. Entonces, si nosotros estamos en el camino de Dios, hermanos, no es porque hemos sido nosotros más valientes que aquellos que no conocen a Dios. Es porque Dios ha venido por nosotros y nos ha tenido que rogar a través de aquellas personas que compartieron el evangelio por nosotros. Aquellos que fueron llamados, que dieron el sí al llamado y fueron valientes para responder a ese llamado. ¿Sabe? Para uno enrolarse en el ejército militar de cualquier país, uno tiene que tener, como varón, tiene que tener suficientes pantalones. Y se lo digo porque yo me enrolé.
en el ejército. Y no es porque yo tenga muchos pantalones, de hecho me faltaban pantalones, porque cuando a mí me dijeron que yo me tenía que tirar a una alberca, yo dije, aquí no soy yo no soy buzo, ni tampoco nadador, yo no fui al ejército. Entonces, la palabra de Dios, hay algo que nos enseña en esta porción. Dios viene a establecer su reino. Dios viene a poner el reino de Dios en esta tierra primero para establecerlo. Y después de aquí es como quien dice la sucursal del cielo. La tierra es la sucursal del cielo, donde Dios vino a establecer un reclutamiento, vino a reclutar, vino a juntar, vino a llamar a todos aquellos los que iban a ser los miembros del ejército de Dios, los valientes. Porque recuérdese, el mensaje de esta tarde se titula Un reino de valientes. Y vamos a ver cómo nosotros estamos parados. Vamos a ver si realmente nosotros somos dignos guerreros, soldados valientes de este ejército de Dios. ¿Está listo para sumergirse a la palabra? Vamos a entrar. Número 1, y quiero compartirlo porque son 6 puntos. Número 1 es que Dios siempre llama a los valientes. Dios es el que siempre llama a los valientes. Y nosotros podemos verlo en los versículos que acabamos de leer en la carta o en la carta de Josué, perdón, en el libro de Josué, en el capítulo 1 y del 7 en adelante hasta el 9, miramos cómo Dios llama a Josué. Josué no fue que él fue más valiente que todos los que estaban en Israel. Habían, yo creo que más valientes, pero una cosa tenía Josué: él era más que valiente, era valiente y era fiel. Era un fiel soldado, era un valiente soldado, y fue instruido directamente por Moisés, porque Moisés miró en él la fidelidad, la capacidad y los dones que él tenía de parte de Dios para poderlo él suceder en el futuro, para poderlo reemplazar en el futuro. Entonces miramos que Josué, cuando terminó Moisés su caminar en esta tierra, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Hoy mueres, súbele a la montaña, mira la tierra prometida, que hoy te vas con todo y maletas. Entonces resulta que aquí en estos versículos solamente repetiremos el versículo 9, que nos va a ayudar un poco. Aquí Dios, después de haberle hecho el llamado a Josué, mire lo que le dice a Josué Dios en el versículo 9 del capítulo 1 de Josué. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios, hermanos, Él es el que hace el llamado. No hay en realidad una persona valiente, porque yo le voy a decir algo: el que se diga más valiente en el ejército de Dios es el primero que va a salir corriendo. El que diga que es más valiente en el ejército de Dios es el primero que lo va a negar. Y cuando venga la prueba, es el primero que se va a ver quién era el más valiente de todos los que estaban en el momento que fueron llamados. Entonces, en este momento nosotros nos damos cuenta de que Dios llama a Josué. Y Dios lo llamó. Le dijo, solamente te pido una cosa. Tú te vas a hacer cargo de llevar a Israel lo que le encomendé a Moisés. Tú te vas a encargar de esto. Tú vas a terminar la misión. Mi siervo Moisés no pudo terminar la misión. Él se quedó por su enojo, y que después vamos a ver esto. El enojo tuyo el enojo de Moisés fue lo que le impidió llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces Moisés, al haber quebrantado el mandato de Dios por el enojo, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida por todo lo que él soñó en toda su vida, en lo que él estuvo 40 años caminando con el ejército, con el pueblo de Israel en el desierto, y a la final no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros nos damos cuenta de que Moisés no pudo terminar la encomienda que tenía de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero había otro que iba a hacer la encomienda, que iba a terminar lo que Moisés empezó. Y este varón fue Josué. Josué fue llamado. Entonces Josué, al haber sido llamado, entonces lo que sucedió, Dios le dice a Josué, mira, solamente te voy a encomendar esto. Todo lo que te enseñó mi siervo Moisés, la ley, todos los mandatos y estatutos,
guárdalos, átalos a tu corazón, y no te apartes de esta ley, ni a derecha ni a izquierda, que nunca la dejes. Entonces, cuando Josué toma el cargo, hermanos, para Josué no iba a ser nada fácil. Porque si nosotros leemos toda la historia del libro de Josué, Josué tuvo que pelear para tomar posesión de aquella tierra, tuvo que pelear con 32 reinos para poder tener paz en ese reino, en esa tierra donde ellos iban a habitar. Tuvo que pelear con 32 reinos. Entonces nos damos cuenta que no fue fácil. Tenemos otro caso también, y lo podemos ver en el libro de los jueces. Y miren lo que dice en el libro de jueces. Quiero que vaya aquí al libro de jueces, en el capítulo 6, y vamos a ver el versículo 12. El versículo 12 dice así, en el libro de jueces, capítulo 6, y vamos a ver lo que dice el versículo 12, y del 12 vamos a brincar al versículo 14. Pero este llamado se le hizo a Gedeón. No sé si usted se recuerda, esto fue cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, estos medianitas los tenían esclavizados. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón ¿qué? Esforzado y valiente. ¿A quién le dijo? A Gedeón. Le dijo, varón esforzado y valiente. Pero miren lo que le dice Gedeón al Señor, a Dios, al ángel de Dios. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjense lo que le preguntó entonces el Dios, pero miren la respuesta de Gedeón. Entonces le respondió Gedeón, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, la que nos enseña esta parte, es que Gedeón le dice primero Dios, le dice, mira, tú eres un varón esforzado y valiente. A lo que Gedeón pensó que era una insinuación un poquito irónica, porque el mismo Gedeón reconoce y dice, ¿yo esforzado? ¿De dónde? ¿Valiente? ¿De dónde? Si no puedo ni defender a mi familia porque yo soy el más pequeño. Entonces, ¿cómo me llamas esforzado y valiente? Pero Dios conocía el corazón de Gedeón. Dios conocía el corazón de Josué, perdón. Entonces él conocía los corazones de ambos y de cada uno de aquellos que él ha llamado para servirle. Cada uno de aquellos que han sido llamados para servirle, él ha visto en ellos un corazón dispuesto a pelear la batalla, a recibir a Jesús como su Salvador. En este caso ellos lógicamente no estaban reconociendo a Jesús porque todavía faltaba demasiado para que Jesús viniera. Pero nosotros nos damos cuenta de que ellos sus corazones estaban verdaderamente fieles a Dios. Y podemos mirar que Dios los llamó. Ahora la pregunta es, ¿a ti quién te llamó? Si tú realmente, hermano, hermana, eres parte del ejército de Dios, ¿a ti quién te llamó? ¿Quién te hizo el llamado para ser llamado hijo de Dios? ¿Quién te llamó a ti para pelear la batalla de la fe? ¿Quién te llamó a ti para decirle para que Dios diga que tú eres parte de este ministerio, de este reino? ¿Quién te llamó? Porque, mira, Gedeón dio muestras de que realmente él había sido llamado por Dios y todo lo que él le hizo fueron grandes victorias a través de lo que él podemos ver en la historia. Y cuando Dios le dijo, ve con esta tu fuerza, ¿sabe por qué le dijo con esta tu fuerza? Porque el mismo Gedeón había reconocido que él no tenía fuerzas para poder hacer nada increíble, ni siquiera, dice que él estaba limpiando el trigo para esconderlo porque tenían miedo de que los medianitas vinieran a robarles el poco alimento que había. ¿Quién llamó a Josué? Ya había muerto Moisés.
Moisés era como quien dice, la pieza fundamental para poder dar fortaleza al pueblo de Israel. Pero Moisés murió. Y entonces, ¿quién llamó a Josué? ¿Quién llamó a Gedeón? Pero hay algo más profundo para nosotros. ¿Quién nos llamó a nosotros? Y la pregunta es, si realmente fuimos llamados por Dios, entonces vamos a ver que nosotros tenemos algo más que hacer en esto. Nosotros tenemos que ver si realmente el llamado fue por parte, si fue por parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si realmente el llamado que tenemos nosotros como hijos de Dios es de parte de Dios. Entonces mire lo que dice la palabra en Mateo 6. Y esto, pues la verdad que nos tiene que nosotros entrar en pregunta, ¿verdad? Mateo capítulo 6. Y vamos a ver de Mateo 6 en el versículo 1 al 4. 6, 1 al 4. Dice Dios así. No es 10, perdón, 10. Porque ya me estaba yendo yo, 10. Mire el 10, lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, el versículo 10:1 dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaren fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice la palabra en el versículo 2 al 4, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que lo entregó. Entonces nos damos cuenta que Dios fue el que hizo el llamado a los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿quién nos llamó a nosotros? Si el evangelio vino a través de un hijo de Dios, entonces quiere decir que el llamado, y si nosotros recibimos a Jesús por nuestro Salvador, entonces el llamado para nosotros fue la misma, fue llamado de parte de Dios. Entonces la cosa es que si nosotros tenemos el llamado de parte de Dios, ahora nosotros tenemos un compromiso. Nosotros tenemos que responderle a Dios sobre el llamado que Él nos ha hecho. Y que las cosas que nosotros vamos a hacer no van a ser por la fuerza nuestra, porque en realidad en nosotros no hay fuerza, hermanos. Si muy apenas hay fuerza para levantarnos en la mañana, hay fuerza apenas para trabajar, apenas hay fuerza para hacer las cosas. Hermanos, yo le voy a decir algo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo trabajar para el Señor. A nosotros mismos pareciera que el llamado no fue de parte de Dios. Pareciera que nosotros trabajamos por salario para el Señor. Porque si no hay salario, nadie trabaja. Entonces, a nosotros verdaderamente nos cuesta trabajar por el Señor, hacer las cosas para el Señor, porque pareciera que como no hay salario para nosotros recibir de parte de Dios, entonces no hacemos las cosas. Entonces, muchas veces nosotros en esta porción, cuando le dice el Señor a los apóstoles, Él los llamó, y Él los llamó con un propósito, y Él les dice, ¿saben qué? Esto es lo que les voy a dar, autoridad para que echen fuera demonios, potestad para que sanen, potestad, les voy a dar poder para que sanen a los enfermos, para que cuando pongan ustedes sus manos, sanen. Y dice que esos fueron los nombres de aquellos 12 discípulos, por medio de los cuales el evangelio el día de hoy es predicado, por medio de 12. ¿Cuántos seguían a Jesús? ¿No eran multitudes? Pero dice que solamente 12 fueron los que le sirvieron al inicio. Ahora la pregunta es, cuando nosotros nos reunimos en iglesias, ¿cuántos miembros en una iglesia hay? Ok, ahora voy a hacer otra pregunta. De todos esos miembros, ¿cuántos son
los que están trabajando legítimamente para el Señor. ¿Sabe? No es lo mismo estar trabajando ahí, pero lo importante es para qué y por qué. Pero ahorita vamos a ver eso. Número 1, entonces miramos que el llamado fue de parte de Dios. Dios llamó a Josué. Dios llamó a Gedeón. Dios llamó a David. Dios llamó a Isaías. Dios llamó a Jeremías. A todos los profetas los llamó. A Elías, a Eliseo, a Sabas Castro, a Daniel Herrera, a Juan Ispineda, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermana Verónica, usted también fue llamada. ¿Quién nos hizo el llamado? El llamado no lo hizo el Señor. Pero entonces, ¿por qué muchas veces pareciera como que no nos ha llamado el Señor? ¿Por qué pareciera como que es algo que nosotros anhelamos hacerlo, pero que nos cuesta mucho trabajo entender que nosotros el que nos ha llamado es Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos cuesta trabajo entender que realmente el que nos ha hecho el llamado para saber que somos llamados hijos de Dios es Dios mismo? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque Hebreos 8 dice que nosotros tenemos la palabra más viva, pero también dice que la palabra es viva y eficaz. Entonces, si esa palabra que hemos escuchado ha traspasado nuestros corazones, redarguyendo nuestros pensamientos, nuestras mentes, y nos ha hecho ver que realmente antes no éramos nada y nos llamó Dios a pasar a la mesa para poder convivir con Él en las bodas del Cordero, pero nosotros pareciera que no tenemos el llamado de Dios. Pareciera que no tiene el llamado uno de Dios. Entonces, aquí a veces me entra la pregunta y yo le digo que cuando yo estaba preparando el sermón, yo me quebranté, hermanos, porque la verdad es de que cuando uno empieza a mirarse en la cruz del Calvario, uno verdaderamente pareciera que no estamos llamados de parte de Dios. Pareciera que cada uno cala por su lado. Pareciera como que cuando tiene una familia, 12 hijos, uno está en el resbaladero, otro está en el columpio, otro está en la arena, otro está pegándole al otro niño, el otro está comiendo tierra. No están en ninguna parte. Y a veces nosotros como iglesia pareciéramos que no estamos en ese llamado. Entonces, cuando miramos bien, es que la verdad es que el que nos llamó a nosotros y nos dio la oportunidad de ser llamados a ser hijos de Dios fue Dios. Ahora bien, si realmente Dios llama a un pueblo valiente, pueblo esforzado, le dijo a Gedeón, con esa tu fuerza y tu valentía, no era valiente, pero algo tuvo que pasar para que ese hombre se sintiera valiente. Josué tuvo que pasar algo para él sentirse valiente. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí hay algo más, que cuando Dios llama a la gente valiente, hermanos, Dios los llama con una bendición, con una misión. Todos nosotros tenemos una misión en este mundo. Todos nosotros tenemos una misión que Dios nos ha puesto en nuestros hombros. Todos nosotros tenemos una misión. No estamos aquí nomás para formar parte de una iglesia, para formar parte de un grupo social, para formar parte de cualquier otro grupo. No, nosotros fuimos llamados para formar parte de la familia de la fe. Entonces, al haber sido llamados, se nos dio una encomienda. A nosotros como hombres y mujeres valientes de la fe, se nos dio una misión. ¿Y cuál es la misión que se nos dio a cada uno de nosotros? Bueno, ¿porque somos valientes? No. ¿Porque somos esforzados? Tampoco. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál fue? ¿Por qué? Ok, vamos a la escritura. Quiero que vaya mismo ahí a Mateo. Y miren Mateo lo que les dijo Jesús cuando él mismo llamó a los 12. Y vamos a ver ahí mismo del versículo 5 al 8 del capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo, versículo del 5 al 8. Miren lo que dice Jesús. Dice Jesús: y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, fíjense bien lo que les dijo Jesús: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mire, si nosotros analizamos estos versículos, hermanos, a profundidad, yo le voy a decir algo. En realidad nosotros nos tiraríamos al piso de rodillas pidiéndole perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros cuando leemos la Biblia, la leemos así como que esto no es para mí. Esto yo creo que es como para un pastor. Esto que Jesús está diciendo yo creo que es como para un profeta, para un apóstol. No, ese rollo no. Esto, hermanos, fue para nosotros. Como hijos de Dios tenemos esa encomienda. Vamos a ver por qué. Porque la palabra de Dios dice que cada uno de aquellos que entrega su vida a Cristo Jesús, ¿qué es lo que recibimos? ¿No es cierto que nosotros recibimos el poder de la investidura del Espíritu Santo? Y ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, en sí nosotros no tenemos ninguna fuerza. Pero la fuerza y la valentía de predicar algo que la gente llama locura, lo que es el Evangelio, la predicación de la cruz, y que llaman locura a la gente, eso, hermanos, es algo que nosotros deberíamos de sentirnos dichosos, contentos, agradecidos con Dios, que se nos fue encomendada esa locura de predicarla, porque no cualquiera la cree. Y si nosotros la creemos, no es porque seamos más avispados, más inteligentes, es porque a Dios le ha placido abrirnos el entendimiento a través del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice la palabra. Dice que, primero, número uno, es que les dijo a ellos, la palabra del Evangelio vino primeramente para los de Israel. Jesús le estaba diciendo, no entren a los gentiles, no vayan con los samaritanos. Primero, vayan con Israel, aquella casa dura, aquella casa de cerviz que no pueden inclinar su rostro hacia abajo mirando a Dios con humildad, sino vayan a aquella casa que levantan su rostro y retan a Dios, diciéndole, ¿por qué tú nos vas a hacer esto, nos vas a hacer aquello si nosotros somos el pueblo escogido tuyo? ¿Acaso tú nos vas a mandar al infierno? ¿Acaso tú vas a hacer con nosotros cosas que no convienen para que quede tu nombre manchado delante del mundo? Entonces los judíos se sentían de esa manera. Pero Jesús, cuando ellos miró toda esa desplante de ego y de orgullo y soberbia del pueblo de Israel, Jesús dijo, primeramente vayan, anúncienles a ellos. Vayan y háblenles a ellos. Porque él sabía que iban a rechazar el Evangelio. Jesús sabía que el pueblo de Israel no iba a recibir el Evangelio, ni iban a recibir las buenas nuevas de salvación. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos mirar en aquellos tiempos cómo estaba el pueblo de Israel. Sabemos por la historia. Entonces Jesús viene y escoge a estos 12 para darles esa encomienda. Ahora bien, la encomienda se les fue dado a esos 12 apóstoles para que trajeran en la predicación al día de hoy. Y la palabra de Dios dice que Dios nos llamó y cada uno de nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz. ¿Por valientes estamos en la luz? No. Por cobardes estábamos en las tinieblas. Pero por valientes no salimos de las tinieblas, sino por cobardes, porque cuando vino el Evangelio nos mostró qué era nuestra condición sin Cristo y qué nos iba a esperar en el futuro cuando muriéramos y sabíamos que la eternidad estaría destinada para el infierno en nuestras vidas. Que en nuestras vidas sin Cristo, hermanos, es condenación al infierno. Y entonces, ¿no fue la valentía de nosotros haber recibido a Cristo para salvarnos y la cobardía que nos hizo entrar en ese momento? Pero cuando ya entonces fuimos investidos con el poder del Espíritu Santo, vino un poder, no solamente para creer que vamos a heredar el reino de los cielos, sino también el poder para predicar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios misma nos dice que a nosotros se nos da una encomienda. Jesús les dio la encomienda a los 12. Ahora se nos depositó a nosotros esa encomienda. Y usted puede decir, hermano, pero es que, ¿cómo? Si yo no tengo palabra, yo no puedo hablar, yo no puedo decir esto. Hermano, Jesús les dijo a los apóstoles cuando Él entró
triunfalmente a la tierra de Jerusalén montado en el burrito. Y cuando todos tenían la algarabía y todos estaban gritando, ¿y qué dijeron los apóstoles? Los apóstoles dijeron: Señor, ¿quieres que apaguemos a esta multitud, que se callen, Señor? ¿Y qué les dijo Jesús? No, déjenlos que alaben, porque si estos no alabaren, yo o estas piedras se levantarían para alabarme. Porque esta creación misma que yo hice está mirando la entrada triunfal del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, el Verbo encarnado, Cristo Jesús, entrando a la tierra de Jerusalén. Y dijo, todo mundo alababa. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Los callamos? No, déjenlos, porque si no, hablan estos que fueron creados como corona de la creación. Entonces las piedras tendrán que levantarse y entonces alabarme. Hermanos, Dios nos ha levantado a nosotros como voceros del reino de Cristo. Dios nos ha llamado a nosotros con el compromiso de compartir el evangelio. Jesús le dijo a los apóstoles, no vayan a ninguna parte antes que a la casa de Jerusalén, a la casa de Israel, al pueblo duro de dura cerviz. Jesús, hermano, hermana, te está diciendo a ti que tú tienes que ir a tu casa, tu tierra y tu parentela y decirles que Cristo viene, que el cielo se está acercando, pero también el infierno, y que si no se arrepienten serán echados o se van al cielo o se van a ir al infierno. Pero tú tenemos que advertirles a los nuestros, tenemos que decirles a los nuestros. Podemos estarle predicando a un amigo, pero el amigo te escuchará y dirá, bueno, luego hablamos. Le podrás escuchar a un compañero de trabajo o compañera de trabajo y la compañera o el compañero te dirá, ah, qué bonito, pero ahí te escucharé luego. O le predicarás a alguien que te encuentres en la calle y la pregunta es, ¿por qué a veces se nos hace tan difícil predicarle a los nuestros? ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil hablarle a nuestros hijos? ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil a predicarle a nuestras familias, hermanos, tíos, a todos? Porque sabemos que también nos van a rechazar, pero eso no nos importa a nosotros. ¿Sabe? Muchas veces nosotros callamos y otorgamos lo que ellos hacen que está mal porque nos da miedo. Porque nos acobardamos cuando miramos que están haciendo mal y nosotros no les estorbamos. Porque sabemos que no están buscando de los caminos de Dios, pero nosotros mismos no les estorbamos. Y a veces nosotros decimos, en algún día volverán a sus caminos. No, porque Cristo viene pronto. El camino está cerca ya. Entonces la palabra de Dios, Jesús les dijo a los apóstoles, no vayan a ninguna otra parte. No vayan con los gentiles. No vayan con los publicanos. No vayan con los samaritanos. Vayan a la casa de Israel. Hermano, hermana, Jesús te llamó con un propósito. Y la valentía no te la ha dado a través de que tú ores y dobles rodilla y no pase nada. Dios nos ha dado la potestad para que nosotros podamos echar fuera demonios, sanar enfermos, y ya no sea de la forma física porque en Él está la voluntad. Pero sacar demonios, posiblemente hay demonios en alguno de nuestros hijos, en alguno de nuestras familias, y el evangelio es el que los va a venir a liberar, Cristo Jesús. Pero si nadie les predica y nos da miedo hablarles, ¿cómo serán libres de esa carga? Posiblemente están metidos en otras cosas que a veces nosotros mismos ni sabemos en qué están metidos. Hermanos, a veces el amor de padres, el amor de hermanos, el amor de amigos, el amor, que si fuera amor, realmente nosotros les estaríamos advirtiendo que sus vidas no están agradando a Dios. Que sus vidas no agradan a Dios. Jesús les dijo, dad de gracia lo que recibieron de gracia. Nosotros recibimos de gracia la salvación, pero por la misma gracia que recibimos de salvación sabemos que no cuesta nada, pero hay algo. Ojo, sí cuesta. Cuesta tiempo, mucho tiempo. Porque para que tú puedas hablar del evangelio sin temor y sin miedo, tienes que pasar mucho tiempo estudiando la palabra para saber de qué vas a hablar. Porque no vas a ir a hablarle de la Pantera Rosa ni de Mickey Mouse. Le vas a hablar de las verdades ocultas de Dios. Aquello que está oculto, aquello que solamente se revela a los hijos del reino, a ti y a mí,
que se nos revelan las cosas a través del Espíritu Santo. Esas cosas que los incrédulos llaman locura, nosotros las entendemos porque el Espíritu Santo nos las revela, no porque seamos más inteligentes. Es Dios, el Espíritu Santo, revelándonos su palabra, sus misterios que están escritos en el Evangelio, en la palabra de Dios. Entonces, Cristo Jesús, hermanos, tenemos que mirar que Él no vino buscando hombres bravos, mujeres bravas, valientes. No. Él vino a buscar lo más vil y despreciado, a los cobardes, a los miedosos, a todos aquellos que éramos, hermanos, unos gallinas para hablar. Pero vino el poder del Espíritu Santo, Jesús mismo empoderándonos del poder del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo la palabra de Dios, para poder compartir el Evangelio con aquellas almas perdidas, para decirles: Cristo viene pronto. Busca la luz antes de que sea apagada. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios nos dio una misión. Es el punto número 2. El número 1 fue: Dios es el que llama. El punto número 2, Dios nos llamó, o Dios llama a los valientes con una misión. Pero hay otro punto, hermanos. Sabes, la carrera nuestra no es fácil. Nuestro caminar no es fácil. Nuestra vida es de muchos obstáculos. Nosotros tenemos tantos obstáculos en nuestra familia. Tenemos obstáculos en nuestro trabajo, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos. Tenemos luchas con nosotros mismos. A veces, mire, yo le voy a decir algo. A veces en nuestro caminar, a veces hay preguntas como: ¿estará Dios conmigo? ¿Por qué me está pasando esto? No entiendo, Señor. ¿Por qué? Señor, ¿estaré haciendo mal? Señor, ¿estaré en pecado? Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te veo? Y entran preguntas, pero es porque a veces nosotros mismos nos damos cuenta de que nosotros no estamos conectados a la fuente de corriente, a la fuente de la luz. Entonces podemos mirar que vienen muchas pruebas en nuestra vida, vienen dudas, vienen circunstancias en las cuales nosotros a veces nos hacen debilitar nuestra fe, nos hacen dudar de nuestra fe, y a veces nos desanima tanto que a veces bajamos la guardia, bajamos las manos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que los valientes sufren, fíjese bien, los valientes sufren mucha violencia. Y esto lo vamos a ver a través del libro de Mateo, o en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y miren lo que dice Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. En esta cuestión son los valientes. Dice que desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sabe? Desde antes de Juan el Bautista solamente era la ley, porque no había gracia. Antes de Juan el Bautista solamente estaba solamente la ley. Pero dice que cuando Juan el Bautista llegó, Juan el Bautista comenzó a predicar el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista vino y llegó aquí, él comenzó a hablar de lo que eran las buenas nuevas de salvación. Aquello que no tenía posibilidad de salvarse, aquello que no había oportunidad de poder ver la luz, donde todo era tinieblas, donde todo el mundo estaba perdido, aún habiendo la ley. Dice que cuando la ley vino, hermanos, se multiplicó el pecado, porque cuando la ley vino, antes de la ley, dice que no había tanto, no se sabía que era ni blanco ni negro, ni que era rojo ni azul. Todo era parejito. Era pecado, no pecado, todo para ellos era lo mismo. No había un freno.
Pero dice que cuando vino la ley, entonces se manifestó todo el pecado. Cuando vino la ley a través de Moisés, dijo no robarás, entonces ya se vio que robar era pecado. No adulterarás, ya se supo que el adulterio era pecado. No darás falso testimonio contra tu prójimo, se supo que dar falso testimonio del prójimo era pecado. Y dice que entonces el pecado empezó a sobreabundar, de tal manera que el pecado fue demasiado. Pero dice que la gracia de Dios llegó en su momento perfecto, en el momento y en la situación perfecta que llegó a la tierra para establecer Jesús su reino. ¿Sabe? Nosotros miramos aquí cómo el Señor dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia. Quiero que vea Lucas, y mire lo que dice en Lucas. Lucas va un poquito más clarito. En Lucas capítulo 16, versículo 16, mire lo que dice. 16 de Lucas. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. ¿Entendió el versículo? Se lo repito. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar a él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que, hermanos, para nosotros permanecer como pueblo de Dios, como para permanecer como hijos de Dios, no es fácil, hermanos. Es que cada día el enemigo nos ataca más como cristianos. Cada día, hermanos, el enemigo nos la pone más difícil. Cada día, hermanos, el enemigo nos ataca más por un lado o por otro. Hermanos, el ser cristiano ya de hecho ya es una lucha. Ya de hecho, el hecho de simplemente nosotros ser hijos de Dios y decir que somos cristianos, ya es una lucha. ¿Por qué? Mire, cada vez que nosotros entendemos de que tenemos que hacer algo para la obra de Dios, cuando, no sé si le ha pasado a usted, pero yo le voy a hablar de mí. A veces yo me fijo en mi persona que cuando yo quiero avanzar más para la obra de Dios, es cuando más difícil se me ponen las cosas. Es cuando más luchas tengo. Es cuando más situaciones que no son agradables a la vida de un cristiano quiere uno. Entonces se pone más difícil. El enemigo siempre te está poniendo luchas y contiendas. El enemigo te está poniendo obstáculos. La carne te pone obstáculos. Y aparte de eso le agregas que todas las cosas que hay alrededor tuyo muchas veces no caminan como tú quieres. Pero tú quieres mantenerte firme. Tú quieres seguir adelante. Pero la palabra de Dios dice, esfuérzate. ¿Y qué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, nosotros siempre tenemos eso de que cuando se va a predicar el evangelio, hermanos, hay violencia. ¿Y quiénes son los que se levantan? Los primeros que se levantan son los demonios. Lo primero que se levantan son las huestes espirituales que moran en las regiones celestiales. Se levanta Satanás mismo queriendo hacer las cosas en la iglesia, en nosotros, en nuestro hogar, en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, todo. Pero sobre todo cuando se trata de predicar el evangelio hay lucha, hay contienda. Porque el enemigo no quiere que la palabra de Dios se predique. Y cuando un hijo de Dios ha decidido hablar de Dios, de Jesús, del reino del cielo, el enemigo se enfurece. Entonces nosotros tenemos que ser constantes en nuestro hogar, en nuestra familia, en todos aquellos que moran a nuestro alrededor, en todos aquellos que forman parte de nuestro núcleo familiar, y de estarles hablando del evangelio, porque, hermanos, Dios dice que demandará a nosotros, nos demandará de la sangre de cada uno de ellos. No porque tengamos que pagar por los pecados de ellos. No se trata de eso. Es que el Señor nos va a decir qué pasó. ¿Por qué no lo hiciste?
Hay contienda, sí, el Señor, pero es que mira, yo preferí llevar la fiesta en paz. No, pues en paz no vas a estar. Mira, tu corona no te la voy a dar. No hiciste lo que tenías que hacer. Pero Señor, si yo no hago nada, pues por eso mismo, porque tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Entonces, nunca va a ser fácil para un cristiano. Siempre va a estar difícil. Siempre va a haber violencia. Siempre vamos a tener oposición de parte del enemigo cuando tratemos de servir a Dios, de tratar de formar parte del reino de Dios. Entonces, ¿sabe por qué es la advertencia, hermanos? Y a veces hay cosas que a nosotros mismos no nos gusta escuchar, sobre todo de los labios o de la palabra de Dios, pues que dice que la palabra es la palabra de Dios. Y a veces hay cosas que no nos gustan escuchar. Hay cosas que a nosotros mismos, no del predicador, porque mire, el predicador puede hablar muchas cosas. El predicador puede estar sacando muchas cosas de su corazón. Puede estar sacando pensamientos. El predicador puede estar diciendo cosas que a veces ni son ciertas, porque está sacando cosas de su corazón. Pero cuando las cosas tú las lees, tú, no yo, tú, usted, cada uno de ustedes, la leen en sus hogares, entonces ya no les está hablando un predicador, les está hablando la misma palabra que es Dios. Entonces, a veces hay cosas en la Biblia que Dios nos habla y no nos gusta escuchar. Nosotros los cristianos a veces caminamos como en un mundo de fantasía. A veces los cristianos caminamos como en un mundo de rosas, camino tapizado de pétalos de rosas, pero no nos damos cuenta a veces de muchas cosas que Dios nos está advirtiendo, de cosas que Dios sabe que nosotros también sabemos que no estamos haciendo correctamente. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Se le llama cobardía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cedemos a las cosas que sabemos que no tenemos que hacer y que no hacemos las cosas que debemos hacer, entonces a eso se le llama cobardía. Por ejemplo, un esposo o una esposa está mirando que su esposo está haciendo fraude en su trabajo. Un ejemplo, está haciendo fraude en su trabajo, la esposa lo sabe y la esposa se queda callada. Número uno, puede ser por cobardía, porque le tiene miedo al esposo por cómo se pone, o por cobardía a negarse a perder la entrada de dinero que está teniendo, ¿verdad? Hay otra. Sabemos que alguien le está perjudicando a otra persona, que sabemos que podemos decírselo, pero a veces no decimos nada porque decimos, pues, ¿y a mí qué? No es mi business. Pero resulta que es alguien de la iglesia, resulta que es alguien de nuestra familia y que esa persona puede irse al infierno por nuestra culpa. No se trata de confrontarlo a un pleito, sino de hablarle con la palabra. Y muchas veces dice que la palabra es cobardía. O cuando tú le tienes que hablar de la palabra a alguien que tú lo estás mirando y tú no le puedes hablar de la palabra porque no quieres que te rechacen, a eso se le llama cobardía. Cuando tú sabes que tú no tienes que hacer algo y que lo haces aún a pesar de que a Dios no le agrada lo que estás haciendo, a eso se le llama cobardía. Entonces, ¿qué dice la palabra? No para los valientes. Ahora voy a hablar de aquellos que no son tan valientes y que saben que tienen la valentía, porque dice la palabra misma en capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces alguien dice, es que me dio miedo. No, te acobardaste, porque el espíritu que mora en nosotros es un espíritu de valentía, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si cedemos a algo que no es agradable a Dios, se llama cobardía. Pero ¿qué dice la palabra de los cobardes? ¿Algo dirá la palabra? Y hay algo que me sonó, algo que cuando yo estaba estudiando esto, me dio algo así como de escalofrío, hermanos. ¿Por qué? Porque mire, vamos a Apocalipsis, y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21, para ir terminando ya por último casi, porque usted sabe que a mí no me gusta mucho hablar, no quiero extenderme tanto, pero es que yo como no uso reloj aquí, no quiero ponerlo porque luego me estoy todo nervioso y no me concentro. Pero mire lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7 y 8. Ojo, usted lea los versículos anteriores del capítulo 21, del 1 hasta el versículo 6, y usted se va a dar cuenta de lo que está hablando Jesús. Jesús está hablando que todas las cosas son hechas nuevas.
Jesús está hablando de que todas las cosas serán nuevas y empieza a hablar que una ciudad nueva, unas calles de oro y todo eso. Empieza a hablar de lo más bonito. ¿Para qué? Para animarnos. Pero ojo, aquí vino la advertencia. En el versículo 21 vamos a leer del 7 al 8. Fíjense lo que dice el 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es lo que dice el 7. El que venciere, hablando de todas las cosas que vendrán, de la tribulación, de todas las cosas que vendrán, de todas las cosas que pasaremos, de los problemas que estaremos pasando, de todas las cosas que viviremos, de las circunstancias de la vida. Pero dice Dios, todo el que venciere, o sea, quiere decir que los valientes son los que van a vencer, todo el que venciere. Pero entonces dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice en el 8, ¿y quiénes son los que no entrarán al reino del cielo? Porque ¿qué tenía que ver? ¿Por qué Dios lo puso al final del capítulo del 21 en esta porción donde dice el versículo 8? Mire lo que dice el 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces quiere decir la palabra de Dios, ¿quiénes son los que encabezan esta lista? Primero Él dio todo lo que nos espera si somos fuertes. Él dice que habrá una ciudad, la gran ciudad. Él se va a hacer nuestro sol, Él será nuestro Dios. Entonces, pero hay algo que dice, aquí a este lugar entran todos los valientes. Y aquí les van, ¿quiénes son los que no entrarán? Y los que encabezan la lista, ¿quiénes son? Los cobardes. Los cobardes son los que no entrarán al reino de los cielos. Hermanos, es bien triste que cuando nosotros nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas para el reino de Dios y muchas veces nosotros claudicamos por nuestras propias decisiones personales y lo ponemos antes nuestras cosas personales y muchas veces nos conformamos solamente con escuchar un sermón, nos conformamos solamente con oír música y a veces es bueno, es legítimo, pero diría Jesús, ¿y qué hacemos de más? ¿Hemos dispuesto nuestro corazón a ganar almas para Cristo? Es difícil, sí, es difícil, no es fácil. Primero porque la gente son personas que les gusta mirar, son personas tangibles, son personas sensuales, que quieren llenarse todos los sentidos de las cosas y no es así. Es difícil. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes. La cobardía es una de las cosas que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ceder al pecado por las cuestiones de que, pues, mire, hay muchas cosas que a veces el cristiano, nosotros a veces nos rezagamos, porque la número uno es que viene, ¿y quién no peca? ¿Quién es perfecto? ¿A poco todos son santos? ¿A poco Dios no me va a perdonar por este pecadillo? No es eso. Es que dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros debemos de buscar la santidad, porque sin santidad, dice Pedro, nadie verá a Dios. Entonces, la cobardía, hermanos, en que cuando nosotros cedemos a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos y dejamos la obra de Dios, el buscar agradar a Dios, a veces a nosotros nos pone en una situación de cobardes. A veces nosotros tenemos que ponernos firmes en cuanto a la manera de cómo nosotros estamos buscando servir a Dios. Entonces es importante nosotros mismos analizarnos. Y por último, hermanos, mirando de que no es agradable la cobardía para Dios. Entonces quiere decir que Dios tenemos que esforzarnos y ser valientes para que nos vaya bien en la vida, para que podamos salir adelante, para que Dios nos prospere. Hermanos, a veces nosotros llevamos la capa caída porque nosotros mismos nos acobardamos. No es que Dios nos quiere ver con la capa caída, Dios no nos quiere ver en tribulación, en angustia. Estamos atribulados,
pero no estamos derrotados, caídos, pero no terminados. Tristes, pero no estamos, ahora sí, como decía Pablo en esto, estamos en situaciones difíciles, pero no estamos acabados. Dios es el que va delante de nosotros. Entonces, podemos nosotros mismos darnos cuenta de que el perseverar es ser de valientes. Hermanos, este caminar de cristianos es de valientes. Esto no es para cobardes. Esto no es para aquellos que piensan que la vida del cristiano todo es color de rosa. Alguien que venga y le diga a alguien, no, mira, conviértete a Cristo y tu matrimonio se va a componer. Yo le voy a decir algo. Si alguien le dice eso, yo creo que lo primero que va a haber es que si uno cree y el otro no, lo primero que va a haber a lo mejor ahí va a ser divorcio. Si todavía no se divorciaban, esos ahí les va a tal vez a caer la carta de divorcio a alguno de los dos. O si los dos se convierten, qué bueno es, una bendición. Pero Dios dice que Él no vino a traer paz. Entonces, nunca presentemos un evangelio barato. Hablemos la verdad, porque también eso es cobardía. Cuando uno quiere hablar, uno empieza a hablarle puras cosas fantasiosas a la gente. Uno empieza a hablarles puras cosas, mentiras que no están en la Biblia. Que tu matrimonio se va a arreglar, si es la voluntad de Dios, claro. Que tu trabajo va a mejorar, pues si es la voluntad, claro. Pero si no, no. A lo mejor Dios te lo va a acabar de quitar para que no te estorbe, para que no estés preocupado por ese trabajo caído. Y que no, que te va a arreglar lo de tus hijos. A lo mejor no, porque tus hijos te van a odiar más. No. Es presentar el evangelio, hermanos, aunque a la gente no le gusta. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y ningún pecador entrará al reino del cielo. No le decimos eso a la gente, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque ellos van a decir, no, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo no soy nadie, el que te está juzgando es Dios. Pero tenemos que tener convicción de quiénes somos. Entonces, no acobardarse es, hermanos, que te va a costar hasta el cuello, te va a costar la cabeza, te van a costar amistades, te van a costar relaciones familiares por hablar la verdad del evangelio. Te va a costar, hermano, muchos sufrimientos tal vez. Si lo leemos en la Biblia, hermanos, los apóstoles sufrieron demasiado, pedradas, Pablo dice, ¿quién ha sufrido y yo no? ¿Quién ha tenido hambre y yo no? ¿Quién ha enfermado y yo no he enfermado? ¿Quién? ¿Y acaso entonces quiénes de nosotros estamos exentos? Ahora que yo conozco al Señor Jesús, ahora yo sé que pues por el evangelio se sufre, pero aún fiel es Dios que nos fortalece. Y quiero ya por último irme a esto para cerrar ya. Vamos a Josué, y ya este es el último versículo para irme, y ahorita que está diciendo la hermana Juanis, Josué, y vamos a verlo en Josué número 24. Perseverar hasta el final, esto es lo que busca Dios. Y quiero que vaya a Josué 14, 15. Josué 14 y 15. Josué capítulo 24. Quiero que vaya a Josué capítulo 24 y 14 y 15. Miren lo que dice Dios, lo que dijo Josué al finalizar su carrera. Josué finalizando su carrera después de que él ya había terminado con los 32 reyes, cuando Josué ya había metido al pueblo de Israel a la tierra prometida, cuando Josué ya había repartido la tierra a las 12 tribus de Israel. Hermano, qué bonito sería que nosotros pudiéramos dejarle ese legado a nuestros hijos y decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Te voy a heredar mi corbata para que te subas a predicar el próximo domingo. Te voy a heredar mi Biblia para que escojas todas las palabras subrayadas que están ahí, que serán versos que impactaron mi vida y que pueden impactar los tuyos. Que yo les pueda heredar a mis hijos el simple hecho de que ellos hayan conocido a Cristo Jesús y hayan recibido a Jesús como su Salvador. ¿Qué más herencia pudiéramos dejarle a nuestros hijos? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Una cuenta en el banco, hermanos? Más nos vamos a tardar nosotros en acumular eso que nuestros hijos en acabárselo. Todo lo material se acaba. Tú les podrás dejar todo el dinero del mundo a tus hijos. Ellos no te van a amar a ti por tu amor. Ellos te van a amar a ti por tu dinero y las cosas que tú les vayas a heredar. Pero ¿qué más grande herencia les podemos dejar a nuestros hijos? Que ellos sean salvos de la ira venidera del Señor. Mira lo que dice el capítulo 24, versículo 14.
Ahora pues, dice Josué, después de que terminó Josué, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 15. Y si malo os parece servir a Jehová, escogeos hoy. ¿A quién sirvéis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa, pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos a Jehová. Hermano, qué importante es para nosotros mantenernos valientes y firmes en la palabra como padres para poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, por la valentía tuya, por la valentía de ti, madre, que si eres una mamá soltera y tienes a tus hijos, de dejarles el legado como lo hizo Eunice y la abuela de Timoteo, que dijeron, yo tengo de Eunice y Berenice, que te instruyeron en la palabra. Ellas, tal vez su padre murió, era un griego el padre de Timoteo. Y dice que estas dos mujeres instruyeron a Timoteo en toda buena obra. Dice la palabra de Dios que hubieron mujeres que dieron el ejemplo para buscar a Jehová. ¿Cuánto más nosotros, como padres, darle el ejemplo a nuestros hijos de que busquen a Dios con valentía, sin acobardarse en las situaciones, sin dejar de hacer las cosas que tienen que hacer, pero primeramente buscar el reino de Dios y su justicia? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, busca de Dios, pero tus hijos te miran que tú estás valiente buscando de Dios. Que cuando tú le dices, hijo, lee la Biblia, pero entonces tu hijo te mira a leer la Biblia. Cuando tú le dices a tu hijo, hijo, ora, pero a tu hijo te mira doblando rodilla. O tú le dices, hijo, vamos a orar. Hijo, vamos a estudiar la Biblia. Hijo, vamos a la iglesia. Hermanos, es de valientes. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, le dijo al pueblo. Esto es de valientes, hermano, no es de cobardes. Cualquiera que quiera ver días buenos, decía Pedro en la segunda carta de Pedro, dijo, refrene su lengua. Y muchas veces nosotros, por no abrir la lengua cuando la tenemos que hablar, cuando tenemos que usarla, no la usamos, y cuando no la tenemos que usar, la usamos, y entonces esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos pueblo firme, pueblo valiente y esforzado. Hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, en el cual nosotros podemos dar el ejemplo a los nuestros de que sí se puede buscar a Dios, aún en las circunstancias difíciles, aún aunque a nosotros no nos parezcan las cosas buenas, podemos dar el ejemplo a los nuestros de que sí se puede, de que Cristo es el poderoso, el que Él lleva la batalla, la firmeza, que Él nos sustenta, hermanos. Ellos tienen que ver en nosotros la firmeza. Si nosotros estamos así tambaleándonos en la fe, nuestros hijos mismos así van a crecer, con una fe débil, con una fe que no tienen ganas de ir a la iglesia, no van a la iglesia. Si no quieren orar, no oran, porque no hay poder en ellos, porque no ven el poder en nosotros mismos. Hermanos, este evangelio, el verdadero evangelio de Cristo que le costó la vida, nos tiene a nosotros que costar gotas de sangre para poder mantenernos en el evangelio. Nada sirve, hermanos, que tengamos tanto conocimiento de la Biblia. Podemos sabernos la Biblia al derecho y al revés. Es más, nuestro enemigo es el que mejor se la sabe, el diablo. Él se sabe la Biblia al derecho y al revés. ¿Y de qué le sirve? Él va para el infierno. Y muchos hoy en día, mucha iglesia, con todo y su conocimiento, hermanos, van para el infierno. No van para el cielo, porque son cobardes, porque viven como quieren, porque no agradan a Dios, porque no hacen la voluntad de Dios, porque cuando se tienen que parar en la brecha para ser firmes y hablarle al pueblo están mal, se acobardan y prefieren agradar a los hombres antes que a Dios. Hermanos, esto no es de cobardes, esto es de valientes, esto es de esforzados, que tenemos que luchar la pelea, la batalla de la fe, terminar la obra
Dice que nosotros la vamos a terminar y el que la va a terminar de perfeccionar en nosotros es Cristo Jesús. Así de que, hermanos, es para mí invitarlos a ustedes que sigan adelante, que no se desanimen, que no dejen que el tiempo pase, que no dejen que las cosas pasen como que no va a pasar nada, y ahí la llevamos, sigo teniendo trabajo, no veo nada diferente. Hermanos, así como hay día, hay noche, así como hay risa, hay tristeza, así como hay dulce, hay amargo. Así como hay frío, hay caliente. Y así como hay vida, hay muerte. Entonces lo que le estoy diciendo es que no nos confiemos, que no pensemos que porque ya somos cristianos la tenemos ganada. Lo que le estoy diciendo es que puede venir el Señor como ladrón por la noche y no darnos cuenta. Y va a pasar que a muchos se les va a pasar el camión y no se van a dar cuenta. Quiera Dios que nos mantengamos firmes. Quiera Dios que busquemos su presencia cada día. Quiera Dios que haya pastores firmes, fieles a Dios. Obreros firmes, fieles a Dios. Hombres y varones y varonas firmes, buscando el rostro de Dios y agradándolo en nuestros hogares. Quiera Dios, hermanos, que el espíritu que se nos ha dado no sea un espíritu diferente. Espero y quiera Dios que el espíritu que mora en nosotros sea el verdadero, el Espíritu Santo. Aquel que nos hace hacer lo increíble, aquel que nos hace hablar las cosas que ni siquiera pensaríamos que iban a salir de nuestra boca, pero porque nosotros solamente fuimos el instrumento y el Espíritu Santo nos usó para hablar las palabras que tenía que hablar a las personas que les teníamos que hablar. Así que quiera Dios que cada uno de nosotros busquemos la presencia de Dios y que nos mantengamos firmes a su palabra, que nos mantengamos firmes a la promesa que, hermanos, Cristo viene pronto. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Crees, hermana, hermano, que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Crees que tu nombre está escrito en el libro que se abrirá en aquel día cuando Cristo venga? ¿O será que a lo mejor en aquel día el Señor Jesús dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí? No nos preocupemos por hacer tantas cosas aquí. Mejor dijo Jesús: no se preocupen ustedes tanto por hacer milagros y sacar demonios. Más bien preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hermanos, este es un llamado al pueblo de Dios hoy. Este es un llamado para cada uno de nosotros. Y quiera Dios que cada uno de nosotros pongamos nuevamente las manos en el arado y haremos la tierra para sembrar la semilla junto con el sembrador, que es Cristo Jesús. Él es el buen pastor. Él dicen que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros tenemos que dar fruto. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos fortalezca y que nos dé sabiduría para mantenernos firmes en este caminar cristiano, que no es nada fácil, hermanos. No es fácil, pero no es imposible. No es. Creed en Dios. ¿Creen en Dios? Dijo Jesús. Creed también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no las hubiera, yo iré y las haré. Y entonces vendré y os tomaré a mí mismo, para que cuando esté con mi Padre, ustedes también estén. Hermanos, vale la pena esforzarse. Mira la cruz. En esa cruz murió Dios. En esa cruz murió nuestro Salvador, para que tú y yo tuviéramos entrada, acceso a la vida eterna. Hermanos, hoy no se sirve a Dios
porque no se conoce a Dios. Hoy no se sirve a Dios porque no conocen al que los rescató. Hoy no se sirve a Dios porque ni siquiera saben de qué fueron salvos. A veces ni siquiera sienten a Dios en su corazón. Solamente sentimos la necesidad de Dios cuando los difíciles momentos llegan a nuestra vida. Cuando alguien se está muriendo. Cuando alguien está en necesidad. Cuando no tenemos trabajo. Cuando ya vienen las deudas. Cuando ya se enfermó alguien de la casa. Y ahí nos acordamos de Dios. Y rogamos, y rogamos, y rogamos, imploramos, ayunamos, nos desvelamos orando. Pero luego que pasa la tormenta, se nos olvida todo lo que Él hizo. Hermanos, puedo mucho decir porque yo soy una persona que no me gusta estar muy callado y por eso es que a veces me cuesta trabajo. Pero a mí me encanta hablar de la palabra y yo quiero que ustedes tengan ese anhelo también en sus vidas. Que el Señor los bendiga ricamente y que Él siga poniendo en sus corazones el deseo de buscar más de Él y de servirlo. Voy a empezar tal vez un día, a lo mejor el jueves, a lo mejor el viernes, una hora de oración para estar orando por necesidades específicas, por necesidades nuestras espirituales, primeramente. Antes que trabajo, antes que salud, antes que todo, llenarnos de las cosas espirituales. Y quisiera invitarlos el viernes, si es posible, a las 7, y tengamos una hora de oración, o lo que el Espíritu Santo nos ponga, y oremos a Dios, roguemos a Dios, y para que podamos decir como Josué, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a orar. Inclinemos ahí, ore a Dios y pídale las peticiones que usted tenga para Él. Pero dijo que pida creyendo lo que lo va a recibir. Y dijo, y pídanlo en mi nombre, porque yo lo haré. Así de que vamos a orar al Padre. Amantísimo, buen Padre Celestial, Señor bendito. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Tú nunca nos fallas, tú nunca nos dejas, tú siempre estás con nosotros, Dios. Tú siempre estás haciendo, Señor, la obra. Tú siempre, Dios, estás cada día, Señor, perfeccionándonos. Pero a veces nosotros nos alejamos de ti, Señor. A veces nosotros ponemos nuestras prioridades antes que a ti, Señor. Y no dejamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a las fuentes de agua viva que eres tú. A veces mismo nosotros, Señor, nos acobardamos y a veces la pereza nos gana. A veces las cosas, Señor, de este mundo nos empiezan a engañar y nos hacen perder que verdaderamente somos hijos tuyos, Dios. Te pongo la vida de mis hermanos, Dios bendito. Sé tú obrando en sus vidas. Sé tú obrando en mi vida. Sé tú guiándolos en su vida. Guíame en mi vida, Señor espiritual. Que si hay algo, Señor, que nos está estorbando para servirte de todo corazón, con el primer amor que empezamos, la carrera, muéstranoslo, Padre. Señálanoslo, Padre. Y que seamos, Señor, de un espíritu pronto para moverlo de encima, Señor, ese ídolo que está ahí, que pueda hacer nuestro trabajo, ese ídolo que puede ser nuestra pereza, ese ídolo que puede ser nuestra televisión, ese ídolo que puede ser yo mismo, ese ídolo, Señor, que está allí tomando tu lugar, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, a todos esos varones y esas varonas valientes, Padre, que tú llamaste desde el principio, Padre. Que tú pongas en sus corazones el verdadero, ferviente amor genuino hacia ti, Dios. Te los pongo en tus manos, Padre Santo. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios omnisciente,
Un Dios que puede estar, Señor, donde nadie puede estar. En aquellos hospitales, Padre, donde nadie puede entrar, tú puedes entrar, Señor. A ti nadie te impide la entrada. Aquellas cárceles donde, Padre, no puede entrar más que la máxima seguridad, tú puedes entrar hasta aquel lugar, Señor. Padre Santo, donde nadie puede subir, Padre, tú subes hasta aquel lugar porque allí está tu trono, Señor. A lo más profundo de la tierra, Señor, tú bajas hasta aquella profundidad, Señor, porque en la tierra está el estrado de tus pies. Padre bendito, gracias Dios porque nos llamaste, porque recogiste de lo más vil y despreciado y de ser nada, Señor, nos has llamado ahora hijos del reino. Hijos tuyos, Dios, qué hermoso, Padre. Enséñanos a sentir esa verdadera convicción, Señor, que somos hijos de allá, de aquella morada celestial, Señor. Que estaremos en tu presencia, Dios. No tendremos más lucha, ni más temor, ni más hambre, ni llanto, Dios, sino que estaremos alabándote todo el tiempo, Señor. Diciéndote santo, 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 Dios todopoderoso. Que nos has levantado, Señor, de ser nada a ser mucho. Gracias, Dios. Te bendecimos en esta tarde. Te pongo la vida de mis hermanos. Sé tú, Señor, con ellos. Sé tú, bendito Padre, levantándolos, confortándolos, Señor. Si hay alguna necesidad en sus vidas, súplela, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Si hay algún enfermo, Padre, tú eres el médico de médicos, el doctor de cabecera, Dios. Si hay alguno que tenga algún problema legal, Señor, tú eres el abogado. Tú eres el que intercedes por nosotros. Tú eres el que haces todas las cosas. Señor bendito, tú eres el mejor consejero, Dios. Si alguno tiene un problema con su pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, Padre, tú eres el mejor consejero familiar. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros cada día. Y nos ponemos en tus manos, Dios, porque tú eres fiel y verdadero. Porque tú nunca nos desamparas, Padre. Te damos gracias, honra y gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, Dios me los bendiga a todos los que estuvieron ahí presentes. Pues es un gusto siempre saber que Dios tiene pueblo donde uno no se imagina. ¿Quién me iba a imaginar que yo iba a conocer a mis hermanos en Colombia? De Colombia, de Chile, de todas otras partes, en otro país, en Canadá. Y a mis hermanos que tengo aquí en los Estados Unidos. Y a los demás que están en otros lados, porque después ellos estarán mirando la retransmisión en otros lados. Hermanos, tenemos pueblo, familia en todas partes del mundo. Usted es mi familia, yo soy su familia. Aunque no le guste, yo soy su familia. Soy su hermano. Y usted es mi hermano y mi hermana. Dios me las bendiga. Sí, claro que sí, hermana Juanis. Josué 1:9. Dios tiene el control de todo. Y creo que sí, tenemos que estudiar. ¿Sabe? El pueblo de Dios hoy en día perece por falta de conocimiento. Y Dios quiere que ahora nos pongamos las pilas. Hermanos, Dios me los bendiga ricamente. Oremos al Dios Padre Todopoderoso para que Él siga poniendo en nosotros el deseo. No, Él ya puso el deseo, hermanos, ya puso el Espíritu. Que más bien nosotros nos despojemos de nosotros y busquemos más de Dios. Así de que Dios me los bendiga ricamente. Dios me los cuide y vamos a seguir luchando. Yo les pondré, tal vez mi esposa mandará un mensaje para si vamos a hacer la oración el viernes a las 7, que sería bueno hacerlo, porque es bueno hacerlo. Amén. Así es de que el viernes a las 7, yo les estaré avisando el miércoles que tengamos el estudio. Ahora sí le voy a dar el estudio que vamos a tener el miércoles. Eso va a ser de amarás a tu amigo, a tu enemigo. Y va a ver usted de lo que se va a sorprender ahí. De Mateo 6, Mateo 5. Todavía no terminamos con Mateo 5, hermanos. Es algo así bien increíble. Mateo 5 se ha extendido mucho. Pero vamos a estudiar amarás a tu enemigo. Estúdielo. Está en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo del 43, 44. Del 43 al 48. Estúdielo. Y va a ver que van a haber cosas que usted se va a dar cuenta. Y entonces usted le va a andar dando besitos al enemigo. No al enemigo, al diablo. No, a su enemigo.
Pero usted va a ver quién es su enemigo. Así es de que, no va a decir, no, mi enemigo es el que se duerme conmigo al lado. No, ese no es enemigo. Ese a veces molesta a uno, ¿verdad? Como esposo, a veces la esposa molesta, pero no somos los enemigos, somos amigos. Así es de que cuídense mucho. Dios me los bendiga. Muchos besos y abrazos. No los puedo abrazar ni besar, pero Dios me los bendiga ricamente a todos ustedes. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.